y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a tratar el tópico acerca de lo que es la obediencia en relación a la genuina santidad. Eso de, hermano, usted tiene que obedecer para ser santo, para vivir en santidad. Pero que esto es se puede decir que es relativo. Es relativo, no sobre una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta que está implícita en las Escrituras en relación a la obediencia, pero el que diga que hay que obedecer, así, en aspecto vulgar, normal, por decir algo, hermano, usted tiene que obedecer para estar en santidad. Se puede decir que esto es relativo, en el sentido de que hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Entonces, la santidad se puede demarcar teológicamente hablando, bíblicamente hablando, en relación a Dios, de acuerdo al tipo de obediencia y a tu forma de obedecer. ¿Ok? Vamos a estudiar eso. Hagamos un análisis del asunto. La obediencia para considerarnos o para conducirnos a una santidad genuina. Óigase bien, la obediencia para conducirnos a una santidad genuina. Sus motivos y sus razones. Sus motivos y sus razones. Antes de dar dichos motivos y razones, es muy importante considerar sus motivos y sus razones para poder decir que mi obediencia califica ante Dios y que agrada a Dios. Entonces, antes de dar dichos motivos y razones, voy a presentar algunas características en relación a la obediencia. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer, que son las que me van a calificar a mí como una persona agradable ante los ojos de Dios por lo que estoy haciendo, por lo que estoy diciendo, por lo que estoy pensando. Vamos a definirlas cada una de ellas. Se conoce de gentes, oído, que fueron obedientes y que están en las Escrituras plasmados y que con su obediencia desagradaron a Dios. Porque su forma de obedecer no fue la más correcta y no se movieron en el tipo de obediencia que demanda Dios y que demarca las Escrituras. Entonces esto no es cuestión de obedecer. Esto es entender bajo qué tipo de obediencia y cuál es la forma de obedecer. Ok, vamos a ver los dos tipos de obediencia. Obediencia por persuasión. Oiga, obediencia por persuasión. Persuadir, del griego, que en el ámbito positivo significa enamorarte, inducirte a un cambio en la manera de pensar en contraste a la desobediencia. Vuelvo a repetir, obediencia por persuasión. Por eso es que Dios persuade. Dios persuade en amor. La palabra persuadir es enamorarte. La palabra persuadir es ganarse tu voluntad. Eso es persuadir. Dios nunca, por eso que usted no va a conseguir en la Biblia en ninguna parte que Dios impone, Dios expone. De ti depende si obedeces o no. Dios no manipula, Dios persuade. Dios no intimida, Dios persuade. La manipulación, la intimidación, el control está muy lejos del carácter de Dios. O sea, Dios no conduce a nadie a la obediencia por persuasión, por manipulación,
ni por reprensión. O sea, la obediencia a Dios no debe ser ni por reprensión, porque ya entonces es producto de una intimidación, una manipulación, un control. ¿Ah? No debe ser por lo que vamos a recibir de Dios, porque entonces ya tendríamos implícito un espíritu de prostitución, un principio de prostitución. A la prostituta no le interesa quién usted es, le interesa cuánto usted le va a dar. O sea, cuando usted obedece a Dios por interés de lo que él de lo que usted va a recibir de él, no importando quién sea Dios para usted, entonces usted se está moviendo en un espíritu de prostitución. Eso está mal. Entonces, persuadir, del griego, que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar en contraste a la obediencia. Cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación a Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor, según Hechos 21:14. Dice el texto, hablando al rey Agripas con Pablo, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuade. Lo que me estás presentando, el mensaje que me estás dando, Pablo, no me intimida, ni me manipula, ni me controla. Son verdades de reino, muestran la paternidad, el amor, la misericordia, el perdón de Dios, y por poco me persuades. Me estás como enamorando y casi me convences a ser cristiano, pero no me estás obligando al caso. El persuadir está muy lejos, y en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo. De Dios procede es el persuadir. El persuade en amor, no intimida, no manipula, no controla. Hermano, vive en santidad, porque si Cristo viene usted se queda. Eso es intimidar. Eso es producir intimidación en la persona. O sea, la razón por la cual tú debes vivir en santidad es que si Cristo viene tú te quedas. Si no estás en santidad, si Cristo viene tú te quedas. Yo no sé cómo usted le va a caer lo que le voy a decir. ¿Quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Nadie. Nadie va a estar en santidad. Si la venida de Cristo por la iglesia está supeditada a la vida de santidad, nadie va a venir. Cristo nunca va a venir, nadie se va a ir. Así que si usted lo que lo tiene en santidad es el temor de quedarse cuando Cristo venga, si a usted lo que lo tiene en santidad es el temor de irse al infierno, si a usted lo que lo tiene en santidad es el temor de perder el cielo, la santidad en la que usted está viviendo, supuesta santidad en la que usted vive, no es genuina, no agrada a Dios. Tu santidad no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo por manipulación, por intimidación y por control. No lo haces por reconocimiento. Esa es la obediencia por persuasión. Obediencia por persuasión. Y tenemos la obediencia por opresión. Óigase bien, obediencia por persuasión, que es la que agrada a Dios, y tienes la obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. Eso es la opresión. El control en relación a la opresión es algo semejante a la adicción, que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimiento. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva
no persuasiva. Óigase, el 95% de los cristianos en nuestras iglesias están entrando en un tipo de obediencia por opresión. Opresión. No son persuadidos por Dios para el tal obediencia. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter, del carácter de Dios. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno o de perder el cielo. Lo que decía anteriormente indica que si no hubiera cielo y no existiera el infierno, no hay razones que los mantengan en santidad. Los que lo mantienen en santidad es lo intimidado que se sienten por causa de lo que van a perder. El intimidarlo en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, temor, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos y sus mejores motivos. Lo duro del caso es que Cristo nos hizo, Cristo nos hizo libre. Preste atención, lo duro del caso es que Cristo nos hizo libre del pecado y nosotros como ministros estamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contraste del carácter de Dios y en parte de una voluntad intrínseca. Porque cuando mi obediencia es por opresión, eso está en contra del carácter de Dios y está en contra de una voluntad intrínseca, porque lo que el hombre está haciendo no lo está haciendo por voluntad, en el sentido que entró una obediencia por persuasión, sino por opresión. Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida. ¿Cuál es el mensaje de nuestros ministerios o de nuestros ministros para mantener al pueblo en una supuesta santidad? Intimidan, manipulan y controlan. O sea que, oiga esto, que esto es una verdad paralela a lo que estoy enseñando. Cuando un ministro te tiene que acusar con el diablo y usa Malaquías 3:10 para que la iglesia diezme y ofrende, eso que ese hombre está haciendo, sea quien sea, lo que está es cayendo o llevando a un pueblo a un terreno de intimidación, de manipulación y de control. Porque lejos está lo que Malaquías está presentando. Malaquías 3:10, cuando dice: maldito soy con maldición, porque todas las naciones me han robado, y si ustedes diezman, pues entonces reprenderé el devorador, y para ustedes contar. Eso no es para la iglesia. Eso no es un pasaje ni texto que se aplica a la iglesia. Nunca, jamás. Tú puedes llevar una iglesia bajo un estado de intimidación, de manipulación y de control, cuando estamos en una dispensación de gracia. Eso jamás se puede aceptar. Ok, lo de esto del caso, reitero o repito, lo de esto del caso, es que cuando entramos en obediencia, no lo debemos hacer por retribución, porque eso es interés. O sea, ¿cuánto Dios me va a dar? Si yo soy obediente, Dios me va a bendecir, a su nombre gloria. No lo debemos hacer por reprensión. O sea, me siento intimidado, controlado, manipulado. Tú sabes, si yo no obedezco, viene Dios, me pega una enfermedad, me manda a la muerte, un accidente, me quita todo, yo tengo que obedecer. No, porque aunque usted no obedezca, Dios usted no le va a quitar nada. Dios nunca quita lo que da. Dios solo dio el punto. Usted verá cómo lo administra.
lo debemos hacer es por reconocimiento. Por reconocimiento. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces, la mejor forma de probar, óigase bien, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Mis hijos yo los tengo bien evangelizados. Tengo 2 hijos y les digo, por mucho que ustedes pequen, ustedes no van a perder la salvación. Absténganse de pecar por razones que les voy a dar y que se las voy a dar ahora mismo en esta clase. Y se las di a ellos y los senté. Ustedes van a ser obedientes y van a entrar en un tipo de obediencia y una forma de obedecer que es la que agrada a Dios, que es la obediencia por contentamiento y la obediencia por opresión. No, la obediencia por persuasión. Usted obedece a Dios por persuasión y una obediencia por contentamiento es la que agrada a Dios. Y usted lo va a hacer bajo estos parámetros, bajo estos ámbitos. Esto es lo que te va a ti a inspirar a ser obediente ante Dios. Y le di las razones que le vamos a dar en esta escuela. Ahora mismo lo vamos a dar, por la cual usted debe entrar en obediencia para no entrar en una santidad fingida, frustrada, gente que está en la iglesia sentado con una santidad que supuestamente son santos, pero que tienen unas ganas de pecar que se los está llevando. ¿Quién te conté? Entonces, eso no es lo que enseña las Escrituras. ¿Ya? Entonces, mis hijos saben la razón por la cual no deben pecar, pero no están pensando en la salvación, de que si la perdieron o no, porque esto no se pierde, punto. Esto es algo que Dios te dio y que tú no lo obtienes por obra, sino por gracia y no hay obra que pueda mantener la salvación. Eso de que, hermano, cuida la salvación, porque la Biblia dice que hay que cuidar la salvación. En ninguna parte Pablo ni los apóstoles dijeron que hay que cuidar la salvación. Dice que te ocupes, no que la cuides. Porque si la salvación tienes que cuidarla, pues entonces la vamos a perder, porque ¿quién puede cuidar la salvación? Eso es así de sencillo. Entonces, maestro, el problema es que si usted le dice a la iglesia la verdad en relación a la salvación, según el pensamiento absoluto de lo que está escrito en la Biblia, el pensamiento de Dios en el pensamiento de Pablo, de lo que Pablo escribió, que recibió por inspiración y que está escrito en revelación y que a nosotros se nos tiene que iluminar esa verdad, que no se las ha iluminado todavía, que no la hemos entendido todavía, porque la iglesia está llena de escuelas que emergen del pensamiento de los hombres, la filosofía de los hombres, de la forma de entender ellos las Escrituras, de la forma de interpretar ellos las Escrituras, del a mí me parece, del yo opino, yo creo, yo cuestiono. Y cuando hablamos de una verdad absoluta, no hay lugar para opinar, ni para cuestionar, ni para dudar, hay lugares para creer, punto. Entonces salen en las escuelas de que de una mala interpretación, de una exégesis, de iglesias que están llenas de tradición, que por mucho tiempo se nos viene enseñando algo, hace 200 años, pero ¿quién se sentó a ver hasta dónde eso es una verdad? Iglesias que están llenas de paradigmas, de dogmas, de falsa doctrina y para ustedes contar. Pero ¿cuál es la verdad absoluta de Dios en relación a la salvación? Porque cuando hablamos de la verdad absoluta no hay lugar para escuela. Punto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, digo Él. La verdad, no una vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. O sea, la Biblia le presenta a Jesús como absoluto en relación a llevarnos a Dios. No hay otro camino, Él es el camino. No hay otra verdad, Él es la verdad. No hay otra vida, es la vida. Entonces, así como Jesús es absoluto en el camino, en la verdad y la vida, y Él nos lleva al Padre y es absoluto para eso, las verdades, bíblicamente hablando, hay una verdad que es absoluta, es la que está escrita y que no está sometida a cambio, ni está sometida a la filosofía de los hombres, al pensamiento de los hombres, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Basura se llama eso. Entonces vamos a enseñar a la iglesia la verdad. Le negamos la verdad por temor a que se nos vayan, que se larguen. Le negamos la verdad con temor a que se descarreen. ¿Qué se descarreen entonces? Le negamos la verdad por temor, maestro, que si ellos descubren que la salvación no se pierde, no queda nadie. Entonces, si no queda nadie es porque aquí no hay nadie. Porque todos los que están sentados no son genuinos, no son de verdad, no nacieron de nuevo, no aman a Dios. ¿Aló? Punto, ¿ya? Entonces, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Si después, ¿quién es el creyente? Después de tener dicha información, entra
en el terreno del libertinaje, simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades: o no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El persistir en el pecado después de ser libre de su condición no es tener conciencia ni mentalidad de reino, es no tener sentido de traslado. Porque si yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué yo hago en las tinieblas entonces? ¿Qué usted hace allá? Si usted fue trasladado de las tinieblas a la luz, ¿quién es usted en la iglesia? ¿Un embajador de Dios o espía del diablo? ¿Quién es usted? ¿Aló? El texto dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según lo que está escrito en Colosenses 1, 13, 14. Pablo dice que los que han entendido estas verdades en relación al reino de Dios y a su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomaremos la libertad en la gracia para el pecado, dice Pablo. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido lo serio que es esto. La iglesia ve el evangelio como un club, que el diezmo es el derecho que te da a ti porque estás pagando para hacer lo que te da la gana entre la iglesia. Porque la gente, como el que más diezma es el que más quiere hablar, el que más quiere imponer, porque es el que más diezma. Eso no funciona así. Y a veces quieren hasta manipular, intimidar al pastor con el diezmo. Tú sabes, si usted no hace esto, entonces yo me voy y no diezmo más. Pues lárguese, no venga más, no diezme más. Váyase de una vez acá, ya está, y punto. A mí quien me llamó fue Dios y quien me sostiene es Dios. Quien me constituyó fue Cristo y quien me va a sostener es Él. Usted no me sostiene a mí, mi fuente es Dios, no usted. Usted es un medio que usted está usando para bendecirme. Pero el día que usted me falle, Dios no falla, la fuente nunca falla. Váyase, lárgase si se quiere, no se quede acá. Por eso que yo no soy pastor. Porque si yo soy pastor no me queda uno, pues yo no me lo voy a calar así nada más. Se vayan todos. ¿Aló? Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué pues? Romanos 8, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y sabe qué significa la palabra muerte? Thanatos, separación. Lo que Pablo quiso decir es: porque si hemos muerto para el pecado, o sea, si nos hemos separado del pecado y estamos apartados para Dios, ¿cómo es que vamos a seguir en el pecado? Dice Pablo. En Romanos 6, 12, 14, Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, usemos la gracia como para libertad, para ser santo, no para pecar. ¿De acá? Ok. Formas de obedecer. Vamos a ver las formas de obedecer. Hablamos los tipos de obediencia. Vamos a ver las formas de obedecer. Obediencia por resignación. Obediencia por resignación. Daniel, siéntese, por favor. Me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Yo me voy a sujetar, pero no estoy de acuerdo con usted. No. El que no esté de acuerdo con usted por capricho, por terquedad, está mal. El que no esté de acuerdo con usted porque lo que usted dice no es razonable, no es bíblico, no es escritural, es otra cosa. Otra cosa. Porque el sujetarme no tiene que ver con hacer o acceder a todo lo que el líder diga.
Obedeced a vuestros líderes, dice el texto, no dice a vuestros pastores. Está hablando de los 5 ministerios. Obedeced a vuestros líderes en el Señor. Las esposas obedezcan a sus esposos en el Señor, siempre y cuando lo que la autoridad que representa a Dios no te esté pidiendo cosas que hagas que quebranten con los principios del reino y quebranten con la moral. Yo lo voy a obedecer. Porque no se considera rebeldía el que usted no se sujete a su líder cuando le esté conduciendo o haciendo cosas que desagradan a Dios. Punto. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. Oiga el término: sumisión, sujeción, obediencia. La verdadera obediencia es la que emana es producto de la sujeción que viene por la sumisión. O sea, usted puede estar en obediencia, en sujeción y no estar en sumisión. Y es una obediencia por resignación. O sea, no es obedecer. No es obedecer. ¿Qué tipo de obediencia? ¿Qué forma de obediencia en la que tú te estás moviendo? Eso hay que entenderlo. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa, pero para mayor comprensión daré los conceptos de sumisión y sujeción. Vamos a ver qué es sumisión, vamos a ver qué es sujeción para conducirte a la verdadera obediencia. Vamos a ver. ¿Ah? Hermano, vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque si usted no vive en santidad, hermano, usted se va para el infierno. El infierno, hermano, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Porque usted sabe, hermano, que si Cristo viene, a mí me molesta ese tipo de mensaje de la gente que te están hablando en el púlpito de santidad y le dicen a la iglesia que viven en santidad, pero nadie le muestra estas verdades. ¿Qué tipo de santidad? ¿Qué tipo de obediencia? ¿Qué forma de obediencia? ¿Qué es quebrantamiento? Eso nadie me enseña. Sumisión. Oiga lo que es sumisión. Tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder a la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. La sumisión viene producto de la persuasión. Lo digo delante de Dios. Ahí está Dios. Apóstol, delante de mi Dios lo digo. Delante de Cristo y delante del Espíritu Santo de Dios. Delante de todos los ángeles. Y que me gustaría que mi esposa estuviera acá. 28 años de casado tengo. Y nunca yo le he impuesto a mi esposa una relación sexual. Nunca. Nunca. Nunca le he obligado a estar conmigo. Nunca, porque eso se considera violación. Violación. Yo la persuado. Yo la enamoro. Yo siembro. Yo soy galante, cortés, cordial, amoroso, tierno. Siembro en la mañana para cosechar en la noche. ¿Aló? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Ah? Dime, ¿cómo dijo? Oye, se le salió la vieja cosa. Oye, siembro en la mañana para cosechar en la noche. Oye, Castillo, ¿sabes fiesta, no? ¡Hombre! Menos mal que no va a estar ahí en la casa. Bueno, oiga. Siembro en la mañana para cosechar en la tarde, en la noche. Porque no hacerlo se considera como una violación. Óigame, Dios no hace eso. Pero ayúdeme a entender la verdad esta. Dios no quiere que tú obedezcas intimidado, manipulado y controlado. Dios no quiere que tú obedezcas por resignación.
o por opresión. Dios quiere que tú obedezcas por persuasión y por contentamiento. El hacer tu voluntad me agrada, dijo el salmista. Me agrada, me nace. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. El deleite. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nace de lo interior del ser y que le conduce a la sujeción tomando una actitud de obediencia. Eso es sumisión. Pero sujeción, que viene después de la sumisión, es el acto externo. La sumisión es el acto interno. La sujeción es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le denomina obediencia por resignación. De esto dan testimonio las Escrituras. O sea, yo voy a obedecer porque me voy a sujetar, pero no estoy de acuerdo. Siempre y cuando lo que se está presentando son verdaderas, absolutas, verdades absolutas, principios de reino. Entonces, tu obediencia es producto de una sujeción, pero sin sumisión. No hay deleite, no hay agrado para obedecer. Eso no agrada a Dios. Volvieron, dice el texto, los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y nos obedecen. Pero ¿están los demonios sumisos? ¿Salieron los demonios alegres de los cuerpos? Lucas 10:17, las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen de la obediencia. Santiago 5:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Cuando estás en sumisión y no en sujeción, cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, oye esto, cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender y a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia. Porque el caminar en obediencia, producto de la sujeción, y no estar en sumisión, se le llama una rebeldía pasiva. También, contada como rebeldía pasiva. ¿Qué quiere decir con esto, mis hijos? Que el ser santo no es cosa fácil. El ser santo no tiene que ver con velo, pelo, pantalón, pintura, con trapo, con nada de eso. El ser santo no tiene que ver con una lista de cosas que te dieron escritas en una lista de cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. O cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer, porque te imponen. Santidad va más allá de todo eso. La obediencia por contentamiento. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más grande sumisión, sujeción y humillación
con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Para entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento se debe tener razones que me llevarán a vivir y estar en una santidad genuina, agradable a Dios. A continuación voy a transcribir cada una de ellas, ¿okay? En nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.